Abrazo grande, muy buen domingo, hermoso domingo, bienvenidos. Esto es La Mesa Grande. Estamos como desde el inicio de este 2014 un poco más agrandados en lo que hace la composición de la mesa. Les saludo a los que lo formamos por Radio República. Bueno, aquí quien les habla, Gabriel Fusté, el señor Gustavo Pérez por Misiones Online. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo anda? A toda la gente. Y a usted se lo escucha también por Radio Libertad. Sí. El señor Jorge Balanda. ¿Cómo le va? Nuestro decano, padre y líder espiritual. ¿Ah? Sí, sí, tal cual. Con buenas noticias. Líder espiritual. Está bien. Buenas noticias, porque sí. Racing está bien. Exactamente, sí. Y se ha resumado el señor Daniel Leopardi por Antena Misiones, a quien también ¿Cómo lo saludamos. envidio? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Bien. te envidio, Bueno, Dani? tercer domingo de la Mesa Grande 2014. Ya estamos como más organizados, sí, con esto de un poco unos cambios de formato que hubo y demás. Y nos visitan también como una iniciativa para este 2014. Dos futuras colegas, de hecho, colegas. Nos visitan las chicas que son estudiantes avanzadas de comunicación social. Fernanda, que ya estuvo con nosotros el domingo pasado. Un placer estar con ustedes nuevamente. Hola, Gracias Fer. por la invitación. Bueno, y podés presentar a tu compañera. Bueno, está con nosotros Mariela Báez, también es alumna avanzada. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Acérquense porque están un poco lejos. ¿Cómo te envidio, Dani? Sí, él está bien acompañado. Antena Misiones va por 92.3, 99.9 Radio República, 92.5 Radio Libertad y Canal 12. Gracias a los muchachos del 12 que desde temprano están trabajando. El primer invitado, vamos a tener varios temas. Uno fuerte va a ser, y lo vas a entender después, el patrón del mal. Pero con Salvador Cabral Arrechea varias cuestiones. Gracias por venir, senador. ¿Cómo le va? Gracias. Un gusto que esté acá. Bueno, hay varias cuestiones, venían hablando de entrada con Jorge sobre el tema Crimea que nos toca. Yo quiero un poquitito arrancar por lo económico, porque la preocupación del empresario misionero, del Estado misionero, del empleado misionero es cómo hago para pagar, cómo hago para seguir adelante en la economía. ¿Cómo está viendo el tema? Bueno, la cuestión de la economía argentina no se puede separar de la situación que está viviendo América Latina y que está viviendo el mundo. No es un hecho aislado. Usted sabe que fracasado el consenso de Washington y donde empezaron a caer los países que más ajustaban de acuerdo a los consejos del Fondo Monetario Internacional, como fue Argentina, terminaron casi todos como terminó el gobierno de la Rúa, arrastrado por las calles, con muertos, sin instituciones y huyendo en un helicóptero. Entonces, a partir de ese momento surgieron en América Latina varios gobiernos populares, gobiernos, yo diría, al estilo peronista, pero sin la planificación, la seriedad, la dureza, la perspectiva que tenía Perón. Eran gobiernos así con una gran cantidad y porcentaje de improvisación. Entonces, yo quiero ser claro porque en política tiene que serse sincero. Esto era producto de todo lo otro. La quiebra del sistema del consenso de Washington revienta en la Argentina con esa semi-ley de lema que inventó Duhalde para que Menem no sea presidente, y entonces salió Kirchner. Era una ruleta rusa, podría haber salido cualquiera. Y Kirchner retomó algunas banderas del peronismo, otras más de la JP de la década del 70, y en algunas cosas tuvimos importantes avances, apoyado por la coyuntura internacional de que la devaluación trajo como consecuencia un mercado barato, y entonces las exportaciones argentinas aumentaron bastante, y entonces eso importó una gran cantidad de dólares para las reservas argentinas, y entonces le trajo una estabilidad de más o menos 10 años a la Argentina. Eso implica que nosotros no estamos creciendo producto de nuestro plan, de nuestra inversión, sino que estamos creciendo producto de las coyunturas que el mundo en crisis nos dejó. Entonces, yo diría que
cuando en 2008 se empieza a producir la crisis internacional en Estados Unidos y caen los bancos más importantes, y esa crisis se desparrama por Europa, entonces Argentina logra paliar bastante. ¿Pero por qué? Porque Argentina se asocia durante esos años a los países más poblados del mundo y que al mismo tiempo estaban haciendo su revolución industrial. En ese sentido, la visión de Lula fue importante porque creó el bridge, donde junta a todos los partidos, a todos los países más poblados y se lleva casi los 2/3 de la humanidad. Pero el problema está que esos países hacían sus revoluciones industriales mientras Estados Unidos y Europa les compraba. Pero al entrar en crisis Estados Unidos y Europa, disminuye el comercio exterior de todos esos países y eso repercute sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos menos comercio exterior, claro, por esa situación. Entonces a mí me parece que nos faltó en ese momento, en vez de recurrir y apretar el cuello de nuestra propia población, tendríamos que haber planificado para adelante otras cosas. Claro. En ese momento me acuerdo una visita de Lula, que fue muy importante, donde él le plantea a Cristina que la Argentina estaba mucho más avanzada que Brasil en la tecnología y el conocimiento atómico, y hacer nucleares atómicas y venderlas. Argentina le ganó a Japón por concurso, por tercera vez en Australia, la instalación de una central nuclear. Tiene otra en Arabia Saudita, es decir, Ahora, en todo ese decurso no hemos podido todavía resolver el tema de inflación. ¿No estamos resolviendo el tema de inflación, Salvador Cabral Rechea? Yo creo que el tema de inflación es parte de un capítulo nuevo. El capítulo nuevo es el siguiente. Estados Unidos, desde su debilidad, no puede dar más golpes de Estado. Entonces, y no puede dar más golpes de Estado porque traería una estabilidad no solamente a ellos, sino a sus propios socios. Una estabilidad que se expandería por toda Europa, con la ruptura del orden institucional brutal en cualquier lugar. Entonces, comienza la teoría del golpe blando, que sustituye a la política exterior norteamericana de la guerra preventiva, que era absurda totalmente. O sea que Estados Unidos pensaba que allá donde había un peligro, ellos tenían derecho, por ser la mejor potencia o la mayor potencia del mundo, de invadir cuando se le ocurriese. Entonces sustituye la del golpe blando. El golpe blando se da a través de la movilización popular provocada con la clase media, a través de los medios están manejados por Estados Unidos, la mayoría de los medios de América Latina, y a veces se da a través de la policía, como quisieron hacer con Correa en Ecuador, y uno de los elementos del golpe blando es que los formadores de precios marquen los precios hasta el final. Entonces, Argentina está siendo objeto de la posibilidad de un golpe blando. Lo que pasa es que se va debilitando eso y se va debilitando la inflación porque se va acercando las elecciones. Si acá estuviésemos a 3 años de las elecciones, estaríamos con una inflación mucho más alta porque había que tumbar a la presidenta. Lo dijo varios candidatos, lo dijeron el propio Massa, y lo dijo varios en Buenos Aires, que tenía que irse la presidenta. Fue público y notorio. Pero como en abril tenemos que votar las PASO, entonces no hay tiempo de hacer un golpe blando. El golpe blando no es salir con los ejércitos, sino que hay que mover los pueblos, mover la opinión pública, motivar el corazón de la gente, y eso no es tan sencillo y tan inmediato. Entonces, yo creo que se está parando un poquito la inflación. Cualquiera que vaya
ve que existen se va expandiendo el asunto de los precios cuidados. Yo mismo he comprobado, personalmente salí a mirar, a observar y he visto que han bajado precios que estaban enloquecidos, Muy digamos, alto, claro. sin límite, habrán vuelto a la cordura. Así que creo que vamos a desembocar en unas elecciones donde el oficialismo no va a tener candidatos y la oposición sí va a tener candidatos, y creo que se está fortificando. Senador, de acuerdo a lo que usted decía y cosas que ha dicho también anteriormente, lo concuerda mucho con la política, con la manera de trabajar del equipo económico que tenemos actualmente, ¿no? Axel Kicillof, Augusto Costa y compañía. Pero por lo que acaba de decir, considera que tampoco se hizo un buen trabajo los que estuvieron antes, los que los precedieron, digamos, a estos ministros de economía, o a este ministro, o a este equipo. Mire, el gobierno hizo muchas cosas buenas en el orden social. Yo le llamaría, hizo un neoperonismo. Se preocupó por las madres que tenían hijos, por los nacimientos, etcétera, etcétera, pero no se preocupó por un plan económico a largo plazo, por planes quinquenales como hacía Perón. Entonces, este gobierno tuvo anteriormente un equipo que era absolutamente incoherente. El que era ministro de Economía era una figura decorativa. Lorenzino, dice usted. Sí. Kicillof era el hombre de la guitarra, el que daba las noticias, hacía y decía. Y después estaba, como siempre, estaba todo en circo, el payaso que era el secretario de Comercio. Moreno. Que de cada una de las cosas que hacía era una guasada. O sea, decir de nuestro gobernador que tenía que ir de rodillas a pedir el precio de la hierba, me pareció absolutamente una guasada, que yo contesté en el Senado pidiéndole a la presidenta su renuncia, porque a él no lo había elegido nadie, lo había elegido a dedo, y al gobernador nuestro lo había elegido el 77% de los votos de la provincia. Entonces era un insulto al pueblo de Misiones, y por eso yo presenté ese pedido. A mí me parece que, tuvo sus momentos de debilidad, tiene el gobierno ciertas características de debilidad, pero cuando la presidenta toma algún rumbo, siempre que no sea equivocado, se fortifica la salida. Yo creo que hubieron errores grandes, yo no estuve de acuerdo con la 125, me pareció inconstitucional y expropiatoria, porque a nadie que tiene que pagar el 30% de renta se le puede aumentar el 35%. Entonces uno trabaja todo el año, cosecha todo el año para pagar el 70% de lo que tiene al Estado, de lo que tiene que ganar. Le parece expropiatorio. Así no se construye una sociedad. Están paradas las fábricas de aviones de Córdoba, que lo que caracterizó el gobierno de Perón, que hizo los mejores aviones que le vendía a Holanda. Están paradas las fábricas de submarinos atómicos en el sur, que Lula le vino a decir para abrir, no le dieron bolilla. Y la fábrica de aviones que Lula le prometió hacer en conjunto, resulta que ahora nosotros le estamos comprando aviones a Brasil, y Brasil se ha transformado en el tercer vendedor de aviones del mundo. Entonces, se han cometido errores. Eso no quiere decir que esto no pertenezca a la oleada popular de América Latina. O sea, fíjense ustedes que el amigo Evo Morales, que viene del fondo de la historia de América, ha ordenado su Estado. Ha ordenado su Estado, ha puesto su ejército firme, ha crecido la economía, se ha enriquecido el Estado, se paró frente a Argentina y exigió un precio justo del gas, se paró frente a Brasil
y exigió un justo precio del petróleo, discutió las cuestiones, o sea, se paró frente a sus propios socios y se paró frente al mundo. O sea, se puede hacer un país serio. Entonces, yo creo que la presidenta, después de la muerte de Kirchner, no encontró exactamente los asesores y funcionarios que le llevasen hacia ese camino de la consolidación del proceso popular. Senador, usted dice el oficialismo no tiene candidato, Scioli no es el oficialismo. No. Scioli es un candidato de él. Yo creo que la presidenta, con la actitud que toma ahora, es como diciendo vayan todos a las PASO, y en las PASO se decidirá y el justicialismo apoyará al que gane. No hay un candidato oficial. Pero esto de dejarle a Capitanich que hable todos los días, que representa al gobierno en todos lados, ¿no es un poco impulsarlo él? De parte de Cristina, digo. Creo que va a quedar ronco Capitanich y va a cansar a la población de tanto hablar. Se hablaba poco antes, ahora demasiado. Una de las maneras de matar a una persona como candidato es hacerle hablar siempre. Senador, usted conforma el espacio, creo que más federal que tiene, ¿sí? El Estado argentino, que es la Cámara de Senadores. Y la queja habitual que tiene cualquier político hoy, sobre todo si viene del interior, es el federalismo, ¿sí? Esa relación nación-provincias, que aparece el reclamo rápidamente, ya sea por el reparto de la coparticipación o por el reparto de los programas, ¿sí? ¿Es posible un acuerdo en el Senado en ese ámbito? ¿O por qué no se discute ese reclamo que lo hacen, creo que, las 23 provincias? Por la sencilla razón de que cuando se hizo la Constitución del 94, se prometió hacer una ley de coparticipación nueva que no se hizo nunca. Entonces, de hecho, las provincias quedaron atadas las provincias quedaron atadas a la nación. Entonces, y sobre esa coyuntura de quedar atada a la nación, fueron sucediéndose los gobiernos. Duhalde tuvo la misma actitud, tuvo la provincia en un puño, este gobierno lo mismo. Yo creo que ahora viene de positivo que se va a democratizar la sociedad, en el sentido de que al no haber podido lograr el oficialismo tener un solo candidato y eso se horizontalizó, vamos a ver primero si gana el oficialismo, porque por el otro lado la oposición se está conformando en una forma importante, está creciendo el radicalismo, está logrando con un ajedrez, un juego donde el que vota acá también aumenta el voto del otro lado, cosa importante, que a mí me parece bien. Sí, está bien, senador, comprendo lo de la ley de coparticipación, pero hay otros ingresos que tiene el Estado Nacional que no coparticipa, y ahí está un poco también la pelea de las provincias, impuesto al cheque, y en fin. Sí, bueno, nosotros con el senador Irrazábal nos hemos opuesto al artículo que hablaba del impuesto al cheque, pero pasamos desapercibido, en el sentido de que todo el mundo votó tal cual venía del Poder Ejecutivo. O sea, hay obediencia de vida y se cacarea en las provincias. Hay obediencia de vida y se cacarea en las provincias, es así. Pero así todo, yo creo que el rumbo histórico, el futuro está de ese lado. Si gana la oposición, a mí no me preocupa mucho, porque Wiener es una especie de la Rúa más débil todavía. O sea que nosotros en 2 años tenemos la gente en la calle. Wiener no sabe qué hacer, no sabe en qué país vive, no sabe hacia dónde va la Argentina. Entre Chávez y Caprile, que es un chiflado pagado por la CIA, él dijo que iba a votar por Caprile. Entonces, no me preocupa eso, son 12 o 15 meses que va a durar la Argentina, como duró con De la Rúa. De la Rúa fue así, el hombre era tan no preparado para gobernar
era la nada absoluta en la cabeza de él, y entonces se derrumbó. Pero por el contrario, entonces es muy preocupante, senador. ¿Por qué? ¿Y si vamos a durar 15 meses nomás? ¿O usted no cree que directamente tenga chances? Wiener, digo. No, puede tener. Si él se logra imponer frente a los otros, que yo creo que se puede imponer, por la sencilla razón que la gente que vota de la oposición tiende a votar lo nuevo. Y el radicalismo no quedó en el poder desde que murió Alvear. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Cayó Frondizi, cayó Ilía, salió a disparar Alfonsín, salió a disparar de la Rúa. El radicalismo no sabe gobernar. Desde Irigoyen sí sabía gobernar porque era un caudillo de primera. Entonces la gente no le tiene fe al radicalismo como gobierno. Entonces, como Wiener hizo una buena administración en Rosario y luego en Santa Fe, entonces van a decir, bueno, a lo mejor administra bien la República Argentina y le pueden votar. Tiene chance. ¿Massa? No, Massa no. Massa no, por la sencilla razón de que el porteño no prende en la provincia argentina. El último presidente porteño que tuvimos nosotros se llamó Bartolomé Mitre. Tiene que ser de la provincia de Buenos Aires, muy abajo, medio patagónico, como Perón o como Hipólito Yrigoyen, bien abajo, porque el provinciano de la provincia de Buenos Aires ya tiene otra personalidad, tiene otra cosa, se parece más a un uruguayo, aunque también es hermano nuestro, que a un porteño. ¿Julián Domínguez es el tapado? No, Julián Domínguez parece ser que es el hombre que tiene el apoyo de una parte del Estado, y también los periódicos hablan de que el propio Papa Francisco pregunta por él y que vendría a decir unas palabras diciendo que es un buen muchacho, pero depende un poco de lo que él haga, porque los candidatos no se improvisan. Los candidatos tienen que tener trayectoria, tienen que tener formación, tienen que tener un proyecto de país. Lo único que me gustó de todo lo que le escuché a Julián Domínguez es en el cambio de capital de la República, que retomó un proyecto que yo presenté, donde planteaba la capital de la provincia de la República en la ciudad de Posadas. Si me permite, Daniel quiere preguntarle algo, las chicas también. Senador, buen día. Bueno, nos vimos ya fuera de aire, pero lo saludo al aire. En este escenario que usted plantea, el oficialismo no la tiene fácil, pero hoy, digamos, tiene un cierto periodo corto de bonanza, usted explicó por qué, en función del supuesto golpe blando y de muchas cosas que se manejan, y plantea un escenario interesante de analizar, que es Massa no, Wiener puede, pero no sería lo mejor para el país, el radicalismo no sabe gobernar. ¿Qué le recomienda a usted cuando tienen reuniones, cuando el partido se junta, cuando el oficialismo de Misiones mira este escenario? ¿Qué cree usted que debe hacer Misiones? Mire, yo soy un hombre de la renovación, soy fundador de la renovación. La renovación nace por la crisis de los partidos políticos. Los partidos clásicos se produjo entre el nacimiento de la democracia y los 20 años posteriores, se produjo un mecanismo de movimiento y de funcionamiento de los partidos, donde los partidos sustituyeron al pueblo y no lo representaron. Entonces se producían asociaciones con los intendentes, asociaciones con los sindicatos, depende de las provincias. En muchos casos se formaron verdaderos grupos de poder que manejaban la provincia. Eso llegó a un límite en el cual entró en crisis el peronismo, entró en crisis el radicalismo, y nosotros que veníamos de un frente independiente también entramos,
Y desde entonces empezamos a formar este Frente Renovador, que fue anterior al kirchnerismo, porque el kirchnerismo de alguna manera también planteó lo mismo. El kirchnerismo es la base, la expresión, el resultado de la crisis de los partidos. No es el que causó la crisis de los partidos, es el resultado, que todo el mundo dice, rompió los partidos políticos, no, los partidos políticos rotos le dieron a él la presidencia de la República. Sí, el justicialismo se presentó en 3 partes cuando él sale electo presidente. Entonces, yo pienso que usted me dice si tengo candidato. No tengo candidato, le soy sincero. Concretamente la idea es dónde se tiene que parar Misiones a su criterio, con su sociedad política, con el gobierno nacional, con el escenario que usted plantea. Misiones tiene que conversar con los candidatos más serios. O sea, tiene que conversar con todos y tiene que plantear sus problemas. Y entonces, conversando con todos los candidatos más serios, en un momento determinado, se hace una reunión de la renovación y se decide a qué candidato se apoya. Creo que tiene que ser a uno, porque si se da libertad de acción a todos, implicaría la dispersión y el punto de debilidad para el futuro de la renovación. Le van a preguntar las chicas estudiantes avanzadas de comunicación, Fernanda. Sí, tenemos esa proyección política, pero ¿cuál es la proyección económica de Misiones a nivel nacional para todos estos cambios que se vienen? Su pregunta implica 2 preguntas. La proyección económica de Misiones a partir de los misioneros o a partir de los que van a gobernar. Desde los misioneros. Porque a partir de los misioneros existe, la renovación tiene un plan, creo que es el único, que es el plan, nosotros fuimos lo que largamos el plan ganadero. Había 100.000 cabezas cuando empezó el 2003 y ahora hay más de 400.000 cabezas de ganado. Nosotros fuimos el que apoyamos a las cooperativas y las cooperativas estaban todas en quiebra y hoy por el momento están funcionando por lo menos el 60% de la cooperativa. En la época cuando yo era ministro funcionaron más. Después decayeron porque decayó la economía argentina por la crisis internacional. Entonces, además de eso, tenemos que empezar un proceso de hacer industrias que vayan vinculadas a los alimentos. Industrias, hay un cuello de botella con los alimentos balanceados porque no son competitivos los que produce Misiones con los que vienen de Entre Ríos. Entonces hay que hacer una línea de alimentos balanceados para que se puedan dar a todos los tipos de especies que en Misiones se producen. Hoy en día terminó, no existe más la estancia como unidad productiva, esa que leemos en los libros o que aparece Yuyu Guzmán en la televisión, esa no existe más. Ese es un capítulo de historia que se fue para siempre. Lo que hay sí es la necesidad de que se produzca carne, porque Brasil nos pasó y antes nos compraba a nosotros, y que se sigan produciendo alimentos de todo tipo. En ese sentido, nosotros hemos hecho un gran adelanto en la horticultura y hemos hecho el mercado concentrador y hemos adelantado casi el 40% de producción de la horticultura en Misiones. Hay que avanzar sobre el abastecimiento de Iguazú y está en los planes. Hace poco yo me reuní con el gobernador para hacer un plan de instalación de otro gran mercado concentrador en Iguazú para proveer toda la hotelería que, imagínese, está proveída por los mendocinos. O sea que de Mendoza traen todo lo que se consume en Iguazú y nosotros no somos capaces de proveer lo que se consume en la hotelería mendocina. Laura. No, por ahora no tengo ninguna pregunta. Bueno,
Listo, seguimos para después. Yo quisiera... podemos ir y venir con los ¿Se me temas. permitís? Dale. Sí. No, digo, a ver, se produce en Misiones, senador, se produce. Ahora, las economías regionales hoy no están pasando por el mejor momento, ¿no? No somos competitivos, definitivamente. No, para exportar no, pero estamos avanzando dentro de nuestro propio territorio. O sea, estamos recuperando soberanía alimentaria. Nosotros tenemos en este momento cuencas de horticulturas que no existían, que eran desiertos. Tome usted la ruta 6 y va a ver que es así. La piscicultura ha crecido de una manera impresionante que tampoco existía. Hoy en día en todos los mercados existe una parte de venta de peces que provee, y en todos los bares de Posada, que se provee de la producción de Misiones. Eso tampoco existía hace 10 años. O sea, se está produciendo una revolución interna donde el mercado interno está satisfecho por los misioneros. No está todavía cumplida. Necesitamos el mercado concentrador del Dorado y el mercado concentrador de Iguazú. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros dejamos de lado los famosos intermediarios que se enriquecían con el pobre productor que seguía produciendo y cobrando poco, con el agachado todo el año, y el señor que compraba la mandioca venía una vez al año, iba y sacaba toda la diferencia. Entonces, eso se está produciendo. Nos falta, no tenemos elementos de exportación, salvo en el caso de la madera y de la hierba, que son productos antiguos de Misiones, no son parte de la revolución de la renovación, digamos así. Esos son productos anteriores que ya tienen vinculaciones internacionales de antes y que no nos vamos a adjudicar nosotros. Esa ya era la estructura vieja de la provincia. Sí. Si les parece, hacemos un brevísimo corte con la gente de Canal 12, tras lo cual nos metemos en un tema muy delicado, que es la cuestión narcotráfico, el tema drogas. Se queda con nosotros el senador Cabral Arrechea. Yo creo que él tiene una teoría, vamos a compartirla, y se va a sumar el fiscal federal, civil y correccional, digo bien, Juan Carlos Tesoriero. Ya venimos. Semana de la Memoria, la verdad y la justicia en Misiones. Por más democracia con memoria. Homenaje con la actuación de José Lo Schwab, Gervasio Malagrida, Nono Freasa y Peteco Carabajal. Lunes 24 de marzo. Todos al cuarto tramo de la costanera de Posadas. Invitan Gobierno de la Provincia de Misiones, Ministerio de Coordinación de Gabinete, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Cámara de Representantes y la Municipalidad de Posadas. Misiones tiene 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo. No podemos poner a una persona a proteger cada árbol, pero sí podemos, entre todos, evitar incendios forestales. No utilice fuego como herramienta de trabajo, bajo ninguna circunstancia. Llame a la línea de emergencia ecológica 105 o al 911. Misiones, la que más vida tiene. Gobierno de la Provincia de Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Ya podés encontrar el anticipo de temporada primavera-verano. MB. Ropa sport para tus caminatas, gym y tiempo libre. Trabajamos con la línea Biznet, combinando formas y texturas. MB. También toda la línea Diamar para la práctica de danzas. MB, otra forma de vivir tu tiempo libre. Encontranos en Rioja 1951, Posadas, y en Oberá 9 de julio 721. Si te gustan las flores,
y las plantas ornamentales. Ahora podrás encontrarlas en una feria permanente. Todos los sábados, en la Biofábrica. Entrada libre y gratuita. Enamórate de nuestras flores y llena tus sentidos. Misiones, siempre en flor. Feria de orquídeas y ornamentales. Cuidemos nuestra citricultura. El HLD es una enfermedad que mata las plantas cítricas y no tiene cura. Pone en riesgo la actividad productiva de nuestro país y sus más de 100.000 puestos de trabajo. No traigas plantas ni frutas desde otros países. No traslades dentro del país material vegetal sin autorización. Comprá solo plantas, yemas y semillas certificadas. El futuro de nuestra citricultura depende de todos. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hasta las 11 de la mañana, todavía nos queda un ratito por Canal 12, luego seguiremos por Radio República, Antena Misiones y Radio Libertad. Cabral Arrechea, ¿qué hay que hacer para ser eficientes con el narcotráfico o contra el narcotráfico? Bueno, el otro día en el Congreso de la Nación se discutió el tema y la discusión se dio entre el senador Sáenz y el jefe de ministro Capitanich, porque la teoría de Sáenz era de que acá hace falta más metralleta, más gendarmes, más autos blindados en las zonas de frontera, y que en eso residía la posibilidad de triunfar. Entonces Capitanich le dio una respuesta general diciendo que era una cuestión internacional muy difícil y que no se podía mirar separado de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. Yo le agregaría a esa posición que tuvo Capitanich la siguiente. Estados Unidos confiesa que en el último año subió casi el 100% de consumo de droga. Eso, traducido al castellano, se llama hemos perdido la guerra. Entonces, ¿por qué ha subido en el país más vigilado del mundo, que tiene 5 servicios de informaciones especiales, que tiene las fronteras más vigiladas y no pide 4 o 5 ametralladoras o 50 o 2.000 gendarmes, tiene cada metro vigilado y la droga pasa igual? Entonces, ¿por qué, si eso ocurre en Estados Unidos, nosotros vamos a poder impedir que eso vaya hacia Estados Unidos? El presidente Fox habló hace poco en televisión diciendo que había que buscar otros caminos. Ustedes vieron que el centro del poder de las mafias, de los traficantes, se desplazó de Colombia a México. Y hoy en día vemos algo catastrófico, 40 cadáveres colgados en un puente sin cabeza, o sea, disputas entre las distintas mafias. Pero en realidad, según las mismas versiones periodísticas, la DEA se da por vencida, en el sentido que lo que ellos vigilan es, primero, que el lavado de dinero no se haga sin su control. Es decir, que ellos quieren participar del lavado de dinero, lo digo sin miedo. Segundo, que ellos lo que no quieren son esas cocinas clandestinas que aparecen por todos lados y que terminan fabricando veneno. Entonces envenenan a ese pueblo, y también si llegan a exportar envenenan a todos los pueblos, entre ellos a Estados Unidos.
Entonces solamente permiten la droga de calidad. La droga de calidad. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, que no nos vengan a nosotros, a los argentinos, a pedir lo que ellos no pueden hacer. ¿Me permite? Quédese con las ganas de seguir hablando. Lo voy a presentar al fiscal Juan Carlos Tesorero. Gracias por venir, doctor. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, su aporte es valioso, está todos los días con esto. Y yo coincido con el senador en que creo que Estados Unidos, o la DEA específicamente, eligió combatir el narcotráfico fuera de sus fronteras, no adentro. Ellos, fíjense que en Europa nosotros se verifica a través de los medios el secuestro de drogas por parte de las autoridades aduaneras de Europa, en España, en Francia. ¿Y qué casos recuerdan ustedes de Estados Unidos donde hayan verificado en aeropuertos, por ejemplo, gente con drogas? No está el mismo control, no, o al menos no trasciende públicamente, pero los de Europa trascienden públicamente. Ellos creo que eligieron afuera, controlar afuera, porque bueno, no es una cuestión ideológica, porque capaz el pensamiento, pero es un doble control. A través de la DEA se hacen otros controles, capaz. Pero visto desde ese punto de vista y visto desde nuestro punto de vista, hay un aprovechamiento de las condiciones de gente que está necesitada. Acá, aprovechamiento de gente, un injusto aprovechamiento de la gente que está necesitada. Nosotros tuvimos hace poco un debate oral donde un hombre que es cuidador de una chacra, y él estaba cuidando 7 toneladas de marihuana. Y claro, ese es lo que yo la vez pasada dije, me criticaron. No estamos llegando al narcotraficante, estamos llegando al narcotraficante que vive en una casa de madera. Eso no se logra tampoco ni saturando las fronteras, ni bueno, quizás un control más efectivo pueda llegar a disuadir. Obviamente eso disuade. Pero el problema es cómo convence uno al chacarero que está ganando, que le están pagando 200 pesos por semana más la provista, y tiene 3 hijos, y bueno, y quizás más algún mayor más encima para mantener, que esa es su medio de vida, y viene un tipo y le ofrece una suma considerable con la que él entre comillas, se va a salvar. ¿Y cómo lo convencen de que eso no es negocio si es total, es un ratito? Y yo no participo, yo no consumo, no participo, mis hijos no consumen. Ese es el... Pero no corremos el riesgo de lo que es el paradigma del patrón del mal, de que esto vaya espiralándose hacia arriba y de pronto se instale en el Estado esto. Y bueno, cuando uno estudia lo que es la delincuencia organizada, ese es el camino. Ese es el camino. Se va instalando cada vez más arriba. Una vez que naturalizamos el hecho de que el chacarero se ocupe del almacenamiento, naturalizamos eso. Después empezamos a naturalizar que algunas fuerzas de seguridad en determinados pueblos que nosotros conocemos en la provincia empiezan las fuerzas de seguridad no solo se ven sobrepasadas, sino que además algunos se pueden hacer cómplices. No digo se hacen porque no conozco casos, o al menos no hay casos específicos de condena de los que podamos hablar, porque siempre prima el principio de inocencia, obviamente. Pero no quita que ya las fuerzas de seguridad empiecen a ser colonizadas. Y si empieza la fuerza de seguridad, también en esos pueblos puede ser que algún concejal empiece a interesarse también en el tema, y sí, va subiendo. ¿Sí? Hay una cuestión que pensaba mientras escuchaba al senador hace momentos, y bueno, días anteriores también, como lo decía el Capitanicho, otros legisladores o funcionarios del gobierno nacional o de la oposición, y pensaba, ¿por qué estamos hablando de Estados Unidos? ¿Por qué pensamos en Estados Unidos? En todo caso, que Estados Unidos se preocupe por lo suyo, ¿no? Por lo que podría llegar a entrar o no a su
a su territorio, y sabemos que si Estados Unidos habla de la Argentina, está preocupado justamente por lo que podría ingresar de la Argentina a su territorio. Pero al fin y al cabo lo que nos preocupa a los argentinos, me parece a mí, a nosotros, es que vemos que en nuestro barrio, alrededor nuestro hay droga, que en Rosario se muere gente todos los días porque matan por droga, que acá en Misiones vemos que alguno pasado de droga fue a robar una cartera y terminó matando a una docente. Eso es lo que nos preocupa, la droga que anda entre nosotros, no la que se va, la que podría irse a Estados Unidos. ¿Cómo se combate la que tenemos acá? Me parece a mí, digo, no sé si es errado el pensamiento, ¿no? Mire, yo le voy a esbozar una idea de un proyecto que tengo. Ya la vez pasada lo expuse en la comisión de narcotráfico, del cual yo formo parte. Y por supuesto pusieron el grito en el cielo. Pusieron el grito en el cielo porque la posición era tendenciosa, en el sentido de que en vez de haber cinco autos en la frontera, había 4. O en vez de haber 20 gendarmes, había 13. Y eso no es el problema es mucho más profundo. Yo creo que hay una tentativa de tomar en serio en el Uruguay. Hay 3 estados de los Estados Unidos que han liberado el consumo de marihuana. Hay países en los Países Bajos que han liberado el consumo de marihuana. Entonces creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la marihuana, que es una cosa distinta, lo que es la cocaína, que debe ser perseguida y penada, y lo que es, por ejemplo, el paco y todo eso, que eso es directamente asesinato agravado, porque eso de hacer a los niños, hacerle con plásticos y todas esas cosas que se hacen, eso es homicidio agravado, no es narcotráfico. Entonces, son 3 situaciones distintas. En 2 no tiene que entrar el Estado en el sentido de participar y hacerse cargo, sino que tiene que combatir. Y en 1 creo que tiene que hacerse cargo. Como Uruguay, dice usted. Como Uruguay. Marihuana. O sea, tiene que primero crear una infraestructura del Instituto de Recuperación de aquellos que han entrado en la costumbre y han sido apoderados por el vicio. Entonces, una vez que tengamos 3 o 4 institutos de recuperación a donde podamos mandar, se registran las ventas, como se hacen en Suiza, en Suecia, se registran las ventas, se le venden legalmente, se lo tiene registrado, se lo asiste y van disminuyendo el consumo, en el caso de la marihuana. Y en los otros tenemos que combatir los que entran acá, los que entran en la Argentina. Nosotros tenemos que defender la Argentina, los pulmones argentinos. No tenemos que dejar vida como están dejando los mexicanos, están siendo colgados para defender los pulmones de quienes a su vez tienen liberado el consumo. ¿Le parece, fiscal, sería una salida? Esto de segmentar. Sí, de hecho, nosotros desde el fallo Arriola de la Corte tenemos el consumo, ya no es un delito aquí. Pero lo bueno de Arriola son algunos fundamentos, porque Arriola tiene los fundamentos divididos en el mismo sentido, pero son cada miembro de la Corte dio su fundamento. Pero creo que siempre sostengo que el mejor voto es el de Carmen Argibay, porque Carmen Argibay ella analiza el anterior fallo que prohibía, que hace 20 años prohibió, más de 20 ahora, prohibió el consumo personal. Y ella dice, en 20 años nosotros resignamos un derecho fundamental, como era el derecho a la privacidad, a cambio de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cómo no fue? En 20 años lo perdimos. No fue útil. Entonces, bueno,
permitamos el consumo. Y esa es la base un poco de lo que decía el senador. La lucha está, la pretendida lucha contra el narcotráfico, no sé si está perdida, pero no fue bien encaminada en los últimos 20 años. Seguro que no fue bien encaminada en los últimos 20 años. Porque si uno se dirige al consumidor, no se dirige a nadie. El consumidor es una víctima. Hay que verlo desde el punto de vista de la víctima. Por más que después digan, no, pero el tipo consume, le compra a alguien, alimenta el círculo comercial. Lo sabemos también que lo alimenta, pero es una víctima porque se aprovechan de él. Si ustedes ven, los que vayan a ver algunos debates orales, algunas víctimas cuando declaran, algunos consumidores cuando declaran, hubo un caso muy muy sonado hace unos años donde la víctima en un momento dado le contesta al presidente del tribunal, había unas grabaciones donde el vendedor jugaba con él, le decía ¿qué querés? ¿Y para qué lo querés? Y el presidente del tribunal le preguntaba, esa es su voz, y se puso a llorar el tipo, y le dijo, usted no sabe lo que es esto, usted no sabe lo que se vive. Entonces, el problema es que al enfocar la víctima, eso durante 20 años se centró toda la lucha contra la víctima y no contra el victimario. Ese es el problema. Ahora hay que pensar en el victimario. Es decir, no es que se abandonó porque ha habido secuestros, ha habido muchos secuestros de drogas, ha habido investigaciones sobre kioscos locales que son eficientes, pero no se abandonó a la víctima. La víctima tiene que ser un tipo que tiene que tratar de ser atendido, curado. Tiene que haber un servicio realmente que los sostenga también. A ellos y a la familia, perdón. Y a ellos y a la familia. Pero que sea obligatorio, digamos, o voluntario. Y obligatorio no te puede funcionar, porque no va. Si vos lo haces obligatorio, el individuo no es consciente de lo que le está pasando, el drogadicto. Más la víctima del Paco, ¿no? La víctima del Paco, nosotros por suerte no tenemos tantos casos acá. Entonces yo no conozco casos acá, pero sé que me han dicho que hay Paco. Pero si vos ves en Buenos Aires la preocupación de los defensores oficiales, por ejemplo, en hacerle saber, entender una estrategia de defensa a una víctima de Paco, a una víctima de Paco que cometió otro delito, cometió un delito, un robo, un homicidio, lo que sea, hacerles entender lo que es la estrategia que tienen que ir a declarar, qué es lo que tienen que declarar en el juzgado, se lo explican y no lo entienden. Se lo explican 3 veces, 4 veces y no lo entienden. Tienen el cerebro ya mal. Ese es el problema, que no nos estamos ocupando de atenderlos a ellos. Perdón. Una para cada uno. Usted, doctor Tesorero, ¿coincide con la idea esta que da vueltas en las últimas horas de que solamente el 2% de lo que pasa se secuestra? Y siempre se dijo el 10%. Siempre se dijo el 10%. No sé, puede ser. Ahora está sonando el 2% y es como preocupante, ¿no? Y sí, puede ser. Que la verdad que no conozco, no hay estadísticas de eso. Y es imposible. Es imposible saberlas. Y al doctor Cabral Arrechea, ¿qué experiencia hay, digamos, con probado resultado? Porque Uruguay me parece que es un caso muy incipiente, digamos, como para imitar. Y por otro lado, ¿hasta dónde esta lucha contra lo que es la marihuana ilegal, digamos así? Porque de hecho si la vamos a permitir va a haber marihuana legal. La lucha contra la marihuana ilegal no es una lucha enfocada específicamente al poder que generan los cárteles, al poder que se genera en los narcos, y dejando a segundo plano a la cuestión de salud. Bueno, la marihuana del todo en la Argentina, como decía el doctor, el consumidor no es ilegal. Lo que nosotros necesitamos es un sistema de reforzar un sistema de salud y crear los institutos de rehabilitación. Entonces todo aquel que se sienta mal, como se siente mal el alcohólico, porque es un grado de dependencia que no tiene ninguna diferencia, porque el alcohólico termina cirrósico y muere joven. Y la persona que consume marihuana también tiene algunos conflictos de distintos órganos que después termina con la muerte. Entonces,
un instituto de rehabilitación de los grados de dependencia, donde él, al sentirse mal, puede rehabilitarse sin necesidad de la obligación. Estoy totalmente de acuerdo, porque la obligación le da una especie de sentido carcelario previo, donde él es una especie de preso que tiene que ir a presentarse, y a nadie en la sociedad le gusta hacer eso. Entonces, a mí me parece que hay que urgente hacer como política de salud la instalación de los institutos de rehabilitación y asistirlos a ellos. ¿Y qué caso citaría como experiencia positiva? ¿Qué país? Y miren, en Suiza, en Holanda, hay institutos de rehabilitación y yo creo que se maneja con mucho más naturalidad. Y no entran estas drogas pesadas llamadas por nosotros Paco y todas esas cosas. Estas no son exportables. Esos son residuos, rejugos de la producción. Son creadas por la invención criolla del bajo fondo de Buenos Aires. Bueno, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo, con el nivel de vida de la gente. Ellos inventaron como diciendo, vamos a hacer una droga low cost que los pobres puedan consumir. Accesible. ¿Le podemos...? Bueno, eso tenemos que combatir a muerte, porque eso es homicidio agravado. Sí. Le vamos a trasladar ahora sí una pregunta para las chicas. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta, ¿no? Digamos, es separar el hecho de la persona que consume y el narcotráfico, digamos. Acá no es lo mismo Misiones que Buenos Aires tampoco. Acá en Misiones estamos en frontera con Paraguay, que digamos que Paraguay tiene conocidos, digamos, 70.000 campos de marihuana ilegal, digamos, que exporta a nuestro país, a Brasil, a toda Latinoamérica, digamos. Entonces, ¿cómo en vez de meter camiones blindados para controlar que no pase? Porque eso de todos modos va a pasar y la gente que consume va a seguir consumiendo de todos modos. Pero ¿cómo hacer un plan provincial o para regular, por lo menos, para tratar de que no... para ver qué ingresa de este país, cómo podemos combatir nosotros, cómo regulamos a la gente que consume, la que no consume? Porque la gente que no consume no lo va a hacer, la gente que lo consume no lo va a dejar de hacer y así. Entonces, ¿cómo armar un plan provincial para regular esto? A la provincia, sí. Mire, la provincia puede actuar en forma de ayuda, pero la cuestión del narcotráfico es jurisdicción federal. Y el problema de Paraguay y del tránsito y tráfico de mercadería de ese tipo se da a través de Rosario, porque Rosario es puerto internacional. Entonces viene Paraguay-Rosario, y a partir de Rosario ya no sé, el barco ya no es registrado y entra vía como es España. O sea, eso es un mecanismo que viene hace muchos años. La provincia de Misiones no puede hacer nada frente a eso. Nosotros tenemos que tener una política de tipo nacional, descubrir eso y a ir al fondo, al meollo de la cuestión, de ver si podemos parar esa cuestión. Ninguna de las provincias, ni Chaco, ni Formosa, no puede hacer nada en sí misma para parar un tránsito que en 10 años se consolidó, porque esto se fue consolidando en los últimos 15 años, esta nueva salida por Rosario. Es un mito eso de yo sé quién vende, todos sabemos quién venden, el kiosquero de la calle, no sé, cualquiera. Es un mito, es una realidad, la policía lo sabe, Gendarmería lo sabe. Eso lo dice habitualmente el posadeño o el misionero. Sí lo dice, pero creo que es un mito, porque cuando lo saben hay intervención. Es decir, todo lo que veo a través de la dirección de toxicomanía nuestra es que cuando los vecinos empiezan a hablar y empiezan a contar que en determinado lugar se está vendiendo, ellos inician investigaciones de oficio. De hecho, vienen a la fiscalía o van al juzgado y dicen, bueno, mire, no tenemos este dato, hicimos una investigación previa y nos confirmó. Y después lo que pasa es que pasa un tiempo, porque las tareas de investigación no son de un día para el otro. Vos tenés que garantizar. Hay que agarrarlo con la paloma en la mano.
agarrar o ver o tener pruebas de testimoniales o de filmaciones o de lo que... Si no, no sirve para nada. Si no, no sirve para nada, porque una cosa que es importante es cuando uno interviene la justicia tiene que intervenir segura, con seguridad, porque el fracaso es visto como un éxito por los demás. Claro. Entonces vos tenés que asegurar que la ley se cumpla. Entonces, si por alguna falla procesal la investigación estuvo mal hecha, ese fracaso beneficia al narcotraficante. Seguimos, nos quedamos un ratito más al fiscal tesorero, al doctor Cabral Arrechea. En un ratito se va a sumar para las 3 radios, el padre Barros, que trabaja él con chicos afectados por la droga. Despedimos a Canal 12, gracias, Canal 12, y barrimos un poquito, hacemos cortina y seguimos, vale.